No hace falta rodearse ante alguien para adorarle. Adorar implica veneración, diferencia incondicional y la suspensión del juicio crítico frente a una figura. En este video analizaremos prácticas comunes de la fe mormona hacia su fundador humano y líderes actuales. Sin embargo, los animo a observar la aplicación general de las formas habituales en que hoy en día se rinde culto a líderes de sectas, figuras políticas y celebridades. Los miembros de la Iglesia mormona suelen rechazar la idea de que adoran a sus líderes y afirman que la adoración está reservada únicamente para Dios. Sin embargo, ciertas prácticas pueden parecer una forma de veneración intensa hacia José Smith y el presidente actual de la corporación. Aquí están 14 ejemplos concretos. Primero, se enseña que José Smith fue una persona selecta y elegido para restaurar la única iglesia verdadera y su misión fue indispensable para la salvación en los últimos días. Se dice que él es la segunda persona más grande que jamás haya caminado sobre la faz de la tierra, superado únicamente por Jesús. Incluso dejando de lado todos sus crímenes insidiosas, se me ocurren miles de personas a lo largo de la historia que fueron mejores que José Smith. A lo largo de este video veremos cómo esta afirmación conduce a su adoración. El himno Loor al Profeta se canta regularmente en reuniones de esa iglesia y elogia extensamente a José Smith. Este himno se canta durante reuniones que supuestamente están reservadas para adorar a Jesús. Este himno, que literalmente lo compara con ángeles y lo llama noble y grande, está mal en español pero mucho peor en inglés. Otros himnos venerando los profetas incluyen Te damos Señor nuestras gracias por el profeta, que he oído decir a varias personas que han cantado como congregación cuando los profetas o apóstoles entran o salen de la sala o presiden la reunión. Y por supuesto la canción para niños Siga al profeta habla por sí mismo. La Iglesia mormona organiza diversos recorridos, campamentos para jóvenes y excursiones familiares por todos los Estados Unidos y por todo el mundo, visitando lugares donde vivió José o realizó actividades importantes José Smith. Los miembros de esa iglesia y sus familias gastan miles de dólares para viajar a sitios en Nueva York, caminando por donde él caminó, a rodearse y orar en lugares donde él lo hizo, y visitar las casas que habitó. Otros viajan a celdas de la cárcel y tocan los puntos donde impactaron las balas disparadas contra él. Muchas personas lloran y viven experiencias emocionales y espirituales profundas al pensar en José Smith y participar en estas actividades relacionadas con él. Los miembros gastan voluntariamente miles de dólares para realizar estos recorridos sobre José Smith, en lugar de destinar ese dinero a otros fines. Que sea claro que no digo que no deberían hacerlo, pero sí afirmo que se trata de una forma de venerar al hombre. También hay varias estatuas de José Smith en los centros y sitios de esa iglesia, y no encontrarás ninguna estatua o monumento que represente a un profeta o apóstol bíblico a menos que también incluya a José Smith. Muchos miembros también tienen estatuas o pinturas de él o el profeta actual en sus hogares. La primera lección que imparten los misioneros mormones se basa en la labor de José Smith de restaurar la única iglesia verdadera. Entre de otras cosas, los misioneros dan testimonio todo el día de José Smith y recitan de memoria, palabra por palabra, el relato de su primera visión en su tercera versión, a menudo acompañado con lágrimas y profunda emoción. Durante las reuniones de testimonios que se ocurren mensualmente en esas iglesias, los miembros pasan al frente y comparten sus testimonios, dando todos casi siempre un testimonio de José Smith y del profeta actual, venerándolos diciendo como sé que José Smith es un profeta de Dios y sé con todo mi alma que el profeta Oaks es el profeta de Dios de hoy en día. Los mormones veneran y dan testimonio de José Smith y a los líderes actuales hasta un punto que resulta generalmente ajeno al cristianismo, pero muy común en las religiones de alta exigencia, o sea, las sectas.
Se anima a los miembros a estudiar y citar frecuentemente las enseñanzas de los profetas modernos, hombres blancos adinerados que reciben un salario anual proveniente de los fondos de los diezmos, los cuales los miembros están coercionados a pagar para acceder a las ordenanzas de salvación más importantes. Los miembros suelen ser dictados a estudiar a diario o al menos a lo largo de la semana los discursos que estos ancianos pronuncian en la conferencia general, reuniones globales que se celebran a lo largo de todo un fin de semana 2 veces al año, en las que se insta encarecidamente a los miembros a sentarse y escuchar hasta la última de las charlas. Uno esperaría que en estas reuniones se dieran a conocer noticias y revelaciones trascendentales dadas por hombres que hablan con Dios, pero la triste realidad es que el mensaje de todos en el fin de semana podría resumirse en un breve correo electrónico que dijera mantengan la fe. Luego se dedican clases enteras en esa iglesia los domingos para analizar los discursos de estos hombres. Si haces lo que debes, tendrás presentes las palabras de estos hombres durante toda la semana. Existe la enseñanza de que el profeta viviente es la principal autoridad de Dios sobre la tierra y que sus instrucciones deben seguirse incluso cuando no se comprendan plenamente. El actual profeta y líder de esa iglesia ha enseñado que se debe obedecer al profeta incluso cuando se equivoca. Si tú criticas a los líderes de esa iglesia, serás excomulgado. Cuando el profeta o un apóstol entra a la sala, usted debe ponerse de pie y observarlos hasta que se sientan. Asimismo, no debes volver a levantarse hasta que ellos lo hagan. Durante los servicios semanales de la Santa Cena, la autoridad masculina de mayor rango debe ser la primera en tomar la Santa Cena, antes de que a usted, como miembro regular, se le permita participar. Los miembros practican un sostenimiento público de los líderes generales, levantando la mano para expresar apoyo y confianza en su autoridad. Si te opones a una moción de sostenimiento, no sucede nada y tu oposición se descarta discretamente. Es común exhibir retratos de José Smith y del profeta actual en edificios de esa iglesia, hogares de miembros y materiales educativos. Incluso yo he estado en capillas que tienen vidrieras, murales o grabados de José Smith dentro de la sala sacramental y que llevan ahí décadas. La sala más elevada y privada del templo de Salt Lake City, llamado el Lugar Santísimo, donde supuestamente Dios se aparece para hablar con el profeta, cuenta con una vidriera que representa a José Smith. Las historias sobre la vida de José Smith se enseñan desde la infancia en clases, manuales, canciones y actividades. Han producido innumerables videos y libros, incluidos libros infantiles que idealizan a José y su estilo de vida, al tiempo que omiten por completo sus aspectos sumamente controvertidos de sus crímenes. Los miembros suelen referirse al profeta con títulos honoríficos como el profeta del Señor, o el ungido del Señor, o el santo profeta. Los líderes de sectas utilizan títulos para establecer una autoridad absoluta. Al adoptar nombres grandiosos, divinos o que denotan autoridad, se sitúan por encima de las imperfecciones humanas, despojan a sus seguidores de su autonomía y crean un entorno psicológico en el que sus órdenes se equiparan a la verdad absoluta. Este lenguaje de adoración al profeta fue especialmente marcada durante la presidencia de Russell Nelson, periodo en el que se empleaba un lenguaje y un tono sagrado al referirse a nuestro querido profeta en discursos, relatos e incluso en publicaciones en Facebook, con numerosas charlas a nivel local y mundial, agradeciéndole al presidente Nelson y reconociendo las grandes cosas que ha hecho por esa iglesia. Se enfatiza la importancia de no criticar públicamente a los líderes de esa iglesia. La frase "no hablar mal de los ungidos del Señor" es frecuente en la cultura mormona. Las declaraciones del profeta actual se presentan como si vinieran directamente de Dios. Cuestionar al profeta públicamente puede resultar en un consejo de membresía o de disciplina. Eso claramente no es solo respetar al profeta,
Eso es deferencia absoluta. Ni siquiera puedes tener una recomendación para el templo si no testificas de José Smith y el profeta actual. Dentro de los templos mormones es donde debes realizar las ordenanzas para poder vivir con tu familia para siempre. Si te opones a José Smith, no puedes obtener una recomendación para el templo y perderás a tu familia después de morir. Es, por tanto, otra forma en que ese hombre se interpone entre tú y Dios. Y si aún no estás convencido ante lo extraño de eso, José Smith también aparece en la entrevista para el bautismo mormón. No puedes ser bautizado sin testificar de él y el profeta actual. Los profetas mormones enseñaron: ningún hombre ni mujer de esta dispensación entrará jamás en el reino celestial de Dios sin el consentimiento de José Smith. Ningún cristiano evangélico necesita testificar de Martín Lutero para ser salvo. Ningún católico necesita testificar de Pedro, pero en las iglesias sud, la salvación viene con requisito de lealtad hacia su fundador humano y actual CEO de su corporación. Las citas de líderes modernos suelen utilizarse para resolver cuestiones doctrinales y morales, a veces con más frecuencia que los textos bíblicos. Es una táctica clásica de control en grupos coercitivos. Al desplazar la doctrina original, los dirigentes sustituyen la autoridad objetiva por una dependencia absoluta hacia sus propias interpretaciones, facilitando así la manipulación psicológica. Los miembros son alentados a leer biografías, libros y relatos inspiradores sobre los profetas modernos. Al hacer eso, miembros buscan establecer líderes como modelos de conducta incuestionables, creando un marco de referencia donde el líder actual es el intérprete válido de su legado. Se enseña que las enseñanzas de los profetas modernos son más importantes que las escrituras, lo cual se vuelve polémico, ya que ¿por qué habrían de enseñar los profetas modernos algo contrario a lo que enseñaron en los antiguos? Al parecer, y desde el punto de vista doctrinal mormona, Dios no es el mismo ayer, hoy, ni para siempre. El último ejemplo para hoy: cuando el profeta anuncia cambios o nuevas iniciativas, estos suelen recibirse con gran entusiasmo y amplia difusión entre los miembros. Muchos se ponen de pie y gritan alegremente. En muchas sectas, esto se acompaña de música intensa y baile. La diferencia clave entre de respetar y adorar está en la definición de los términos. Desde la perspectiva oficial de esa iglesia, estas prácticas representan respeto, confianza y seguimiento de líderes inspirados, no adoración. Desde la perspectiva de algunos críticos, exmiembros y gente viendo de fuera, y comparado con cualquier otra secta que practique una forma similar de adoración a los seres humanos, la intensidad de la deferencia y la autoridad otorgada a los profetas puede asemejarse a una forma de veneración que va más allá del simple respeto. Al final, llámalo como quieres, pero si caminar sobre sus enseñanzas, cantar su grandeza y declarar su nombre como requisito de salvación no es adoración, la palabra ha perdido su significado. Espero que eso aclare el malentendido sobre por qué la gente percibe que los mormones adoran a José Smith y a los líderes actuales.